Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros nuevamente. Esta ocasión tenemos al doctor Lino Palacios, que ya es nuestro doctor de cabecera en todo lo que son niños y su estado de ánimo y su salud mental. Y esta vez le pedí al doctor, si ustedes están de acuerdo, en que nos hable de algo que quedó pendiente la vez pasada, que era la ansiedad en los niños, porque yo no puedo creer que un niño tenga ansiedad. Doctor, bienvenido y estamos listos para que nos platique sobre la Oh, ansiedad en los niños. pues muchísimas gracias, Esther, por la invitación nuevamente. Yo gustoso de platicar contigo. Te cuento entonces. Bueno, hablemos de ansiedad. La ansiedad, como tal, pues es algo que todos podemos llegar a sentir por eventos que pueden suceder o que evaluamos que pueden ser peligrosos para nosotros o para nuestra integridad, ¿no? O para la gente que nos rodea. La ansiedad como tal, pero en ocasiones esa ansiedad puede salir de control. Y la ansiedad la podemos sentir de diferentes maneras. Por ejemplo, los niños sienten ansiedad o puede ser un síntoma pues el estar más irritables, el a veces no querer comer, tener problemas de sueño, están más rebeldes, hay más quejas, decimos nosotros en el cuerpo, somáticas, es decir, hay más dolores de cabeza, sequedad de boca, palpitaciones, sudoración de manos. Es así como se puede manifestar la ansiedad. Y en ocasiones esta ansiedad se puede hacer mucho más intensa y entonces se convierte en trastornos de ansiedad, que pueden ser como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación, que es muy característico en niños, ¿no? Muchos niños cuando llegan a la etapa escolar en la primaria, que pasan del kinder a la primaria, pues muchas veces pueden tener esta preocupación porque algo malo les pudiera pasar, es una preocupación excesiva porque algo malo les pudiera pasar a ellos o a su familia, o que el separarse, pues de alguna manera puede, de alguna manera ya no volver a verlos, hay problemas, hay miedo a la oscuridad y hay otros síntomas. Hay las crisis de pánico, hay la fobia social, que ese es otro padecimiento en donde los niños o los adolescentes pueden tener miedo a hablar en público, pavor a hablar en público, o hay las fobias específicas, ¿no? Que pueden ser como el miedo a los ratones, el miedo a los insectos, el pavor. O sea, porque podemos tener miedo, que es un tema, y otra cosa es el pánico. O sea, y es un miedo excesivo, irracional. Doctor, ¿tú cómo recomendarías a nuestras mamás, o sea, las señoras que nos están ahorita escuchando que tienen hijos, cómo se pueden dar cuenta de que su hijo puede estar pasando por un periodo de ansiedad? Y también Mm. platícanos por qué es importante iniciar tratamiento. Es muy pertinente lo que me preguntas porque ¿cómo podríamos darnos cuenta? Pues cuando hay un cambio en la conducta del chico. De pronto era confiado, de pronto era alguien que podría socializar, porque en los niños es muy común, bueno, es un recurso que tenemos para entender si van creciendo bien cuando socializan, pero si de pronto empiezan a dejar de socializar, a expresar temores o con cierta frecuencia hay dolores de cabeza, dolores en el estómago, diarrea frecuente, sin una explicación clara, podría ser un tema o de pronto estar muy preocupado por lo que escuchan o preguntan mucho sobre un tema en especial. Los niños, por ejemplo, con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan por todo, desde el calentamiento global hasta si papá llegó a casa o si van a salir bien en la escuela, pero es una preocupación excesiva, ¿no? Y ahora, en cuanto al tratamiento, siempre hay que saber que en México, por ejemplo, los problemas de ansiedad inician etapas tan tempranas como los 3 o 4 años de edad. El tratamiento en realidad no necesariamente es un tema farmacológico, o sea, no involucra medicamentos. De hecho, las primeras etapas es más bien indicar ejercicio, tratar de ayudar a las familias a que tengan mejores estrategias le decimos nosotros, de afrontamiento, es decir, de tratar con la situación problemática, ¿no? Porque muchas de estas familias de pronto evitan hablar al respecto, desvían la atención, niegan lo que está pasando y eso hace que los niños se sientan mucho más ansiosos. Doctor, una pregunta, ¿qué pasa si un niño tiene ansiedad y no lo trato? O sea, digo, ay, no, pues no me doy cuenta como mamá que mi hijo tiene ansiedad y así lo dejo. ¿Qué pasa? Pues puedes pasar muchas cosas, ¿no? Porque no es una cuestión determinista, pero muy, muy probablemente
lo que puede pasar es que se compliquen las cosas para esos chicos, es decir, empiecen a tener problemas en la escuela, en su relación con pares, con sus amigos, en la casa, más dificultades, y pueden evolucionar otros problemas depresivos o otros problemas que tengan que ver con su conducta. Incluso en casos muy severos, puede haber temas de autolesiones. Entonces, es muy importante que se detecte a tiempo este tipo de padecimientos. Doctor, algo muy importante es el diagnóstico oportuno. Entonces, yo Sin quiero duda. saber cómo le puede hacer la gente, la mamá, para llegar contigo. Porque, o sea, si primero lo llevo al pediatra y entonces el pediatra me va a decir que pues a lo mejor tiene frío o le va a costar un poco más de trabajo. Y luego, o sea, las mamás tenemos como un sexto sentido. Entonces, si yo veo que mi hijo tiene mucho miedo a algo, yo debo de ir contigo. ¿Correcto? ¿O cómo? ¿Cómo Exactamente, salto? conmigo. Sí, Ajá. tu pregunta es muy pertinente. Yo te diría y te agradezco. Sí es, por supuesto, como estas banderas rojas, ¿no? Entonces, banderas rojas podría ser el que haya un cambio de conducta, ¿no? El que de pronto estuviera de una manera y después está muy irritable, que de pronto no evita el contacto social, que de pronto expresa de manera constante preocupaciones que para nosotros los vamos escuchando y son preocupaciones tal vez excesivas, ¿no? Que haya cambios en sus hábitos de sueño, que haya cambios en los hábitos de alimentación, es decir, está comiendo muchos chocolates, muchas cosas, o se le va el hambre, que de pronto se siente como siempre con quejas, dolores de cabeza, o siente que le falta el aire, o siente que le palpita el corazón, o que está muy preocupado, muy atento por la seguridad de los demás. Entonces, esas pueden ser datos que nos puedan indicar a que tiene que ir con un profesional de la salud y yo con todo gusto les ayudo. Ok, ok. Eh, Tú eres un especialista en niños a nivel psicológico, psiquiátrico, En ¿correcto? salud mental, en niños y adolescentes. Ajá. Ok. Y Y tú adultos también. también tratas lo que es miedo, ¿qué otras cosas, doctor? ¿Qué otras cosas están Bueno, padeciendo los niños en salud mental? perfecto. Eso que bien señalas es mucho de nuestro trabajo como profesionales de la salud es educar y de orientar. Como tal, yo no trato un miedo, pero sí puedo decirle a la mamá que ciertas fuentes de ansiedad pueden ser estos miedos, por ejemplo, a los monstruos. Y si el niño tiene entre 3 y 5 años, pues es un miedo que llamamos un miedo normativo, ¿no? Yo les pido que recuerden la película de Monsters Inc. Y ellos hablan de eso, de un miedo normativo. Es normal que entre los 3, entre los 2 y los 5 años tal vez, el miedo a los monstruos. Antes de los 2 años es el miedo al extraño, ¿no? Después de los 5 años tal vez hay otros miedos, ¿no? A los 8, por ejemplo, el miedo a que sus seres queridos puedan morir, que puedan ya no estar en casa. Entonces, hay diferentes miedos que les llamamos miedos normativos porque tienen que estar presentes. O, por ejemplo, el miedo a la separación de la mamá, ¿no? Que es la primera cuidadora principalmente. Cuando se da antes de los 5 años de edad es normal. Si se da después de los 5 años de edad ya no es normal. Entonces ya se llama de un trastorno de ansiedad por A un niño separación. que le sudan mucho sus manitas, ese niño necesita ir contigo, ¿verdad? Necesita una valoración y yo con todo gusto los atiendo, sí, sin Esto duda. me llamó la atención porque también hay adultos, o sea, hay personas que desde niños hasta adultos, o sea, Claro. es mi caso, ¿eh? Yo soy como súper ansiosa y así, pero lo he tenido toda la vida. Ahí es Eso. importante iniciar tratamiento, doctor. No estoy hablando de Ah, tratamiento farmacológico, porque eso ya dijiste no, que no, 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 por supuesto. pero Ahí es necesario hacer esa concientización. Fíjate que eso que acabas de decir es fundamental, es como estas sensaciones, esto que nos ha pasado a muchos y que de pronto pensamos que es algo normal. Entonces, la ansiedad, repito, es algo que responde a un estímulo, una situación que yo evalúo como algo potencialmente problemática o peligrosa o que necesito moverme, porque aquí te voy a poner un concepto que es muy importante. A veces las mamás y los papás tenemos mucho el miedo a que nuestros hijos se estresen. En realidad el estrés agudo nos mueve, nos claro. hace productivos, pero yo de lo que estoy hablando es del estrés crónico. Entonces, si tú me dices, a veces me sudan las manos, a veces se me seca la boca, pues tal vez es algo normal, pero si Pero tú si me es dices que todo, desde que tú recuerdas, tú siempre has tenido esta sudoración, que puede estar relacionada en la mayor de los casos con
con ansiedad y a veces no. Se llama hiperhidrosis, lo que tú me estás diciendo. Entonces, esto es muy importante porque aquí lo que valoramos es a lo largo del tiempo. ¿Se han dado cuenta? Un factor que es muy importante es a lo largo del tiempo. Entonces, yo te diría, muchas veces yo he experimentado ansiedad, es normal. Por ejemplo, llegar aquí contigo y poder charlar porque me interesa charlar contigo. Pero puede ser que en ocasiones pues hay algo que no me preocupa, entonces tal vez no es la misma importancia, pero ese estrés agudo nos ayuda a movernos. Muchas veces los problemas de ansiedad, así pongámoslo, los problemas relacionados con la ansiedad, cuando la ansiedad se vuelve problemática, es una ansiedad que a veces es compartida en las familias. Entonces, si hay un niño o un adolescente que está pasando por problemas de ansiedad, también hay que atender a la familia, porque es muy probablemente que haya alguien más en la familia que puede estar generando que este ciclo se haga mucho más, pues es un círculo vicioso. Entonces yo te diría que un factor que es muy importante es atender a la familia. El otro es, hagamos ejercicio, busquemos estrategias para manejar nuestra ansiedad, reconozcamos lo que nos produce ansiedad, lo que nos produce miedo. Yo muchas veces hago un juego que se llama ¿qué tan probable y qué tan posible?, ¿no? Entonces es como decir, ¿es posible que a mí me pueda pasar algo si salgo a la calle? Sí, sí es posible. Ahora, ¿qué tan probable? O sea, si es 1 en 1.000.000, bueno, pues porque esto es algo que a veces en las familias con chicos con problemas de ansiedad es muy frecuente que no se haga. Decirle, a mí nunca me va a pasar nada, siempre voy a estar contigo. Eso es imposible. Eso no es posible. Y otra estrategia, otro tip que te doy, por ejemplo, en el tema de la ansiedad de separación es, por ejemplo, con las mamás, yo siempre les digo cuando van a la primaria, porque es muy característico, no necesariamente, insisto, se necesita con una medicina, pueden haber intervenciones no farmacológicas que ayudan mucho. Por ejemplo, el poner un beso en el dorso de la mano, poner algún mensaje, llevarse una foto, o decirle, oye, mira, esa cadenita que a mí me ayudaba, te va a ayudar a ti. Entonces eso ayuda a que los niños, en los más chiquitos, tengan esta presencia de mamá o de papá. Ay, me encantó, doctor. O sea, claro, te llevas algo de tu mamá y de tu papá y llevas ahí toda la fuerza y la compañía y todo, y tú estás siempre Claro, power. porque es muy importante entender que los niños menores de 8 años, sobre todo, no tienen algo que nosotros sí tenemos, que es esta persistencia de la imagen o del objeto. Los niños menores de 8 años, si tú te vas, ellos ya no saben dónde estás. Entonces es muy importante que los niños con ansiedad de separación le dejemos algo que es como ese objeto de transición. No es un objeto transicional, pero es un objeto que es del otro y eso les ayuda mucho a calmarse. Ay, qué lindo, me encantó. Qué buen tip, doctor, me encantó. Doctor, te agradezco muchísimo. Como siempre, una maravilla para platicar contigo. Y bueno, sí, creo que si tenemos niños mentalmente sanos, vamos a tener adultos mentalmente sanos. Y de verdad que lo Sin duda, necesitamos, ¿no? sin duda. Muchas gracias, doctor. Vamos Fuerte hasta la abrazo. próxima. Bye Chao. bye.